Muy buenos días, mi nombre es Lucero González Garzón, estudiante de Ingeniería Ambiental, y les voy a presentar la presentación de la unidad 3 Microbiología Ambiental Aplicada e experimentos con hongos y bacterias. A continuación les voy a presentar el primer experimento. ¿Cuál es el procedimiento de este experimento? Se preparó la gelatina sin sabor en un recipiente transparente y se dejó enfriar. Luego se recolectaron 2 gramos de suelo, en este caso pedazos de tierra, que fueron tomados del jardín de mi casa. Se colocaron en la superficie de la gelatina y se dejaron en un lugar fresco. Hay que pensar que el lugar donde vivo es bastante caliente, así que tocó poner una alta concentración de gelatina sin sabor para que esta tuviera consistencia por varios días para poder obtener resultados del experimento. El experimento se realizó del 10 al 25 de abril del presente año. En la imagen podemos observar la gelatina sin sabor, un recipiente transparente, los 2 gramos de suelo. Reacción. ¿Cuál fue la reacción que se obtuvo con el experimento? En el primer día no se observó ningún cambio. A partir del segundo día se observó una pequeña inconsistencia en la gelatina donde se depositaron los 2 granos de suelo. A medida que iba pasando el tercer, cuarto, quinto y sexto día, los pedazos de tierra seguían bajando. El séptimo día se empezó a presentar un olor desagradable en el recipiente y el 40% de la gelatina ya no tenía consistencia. A partir de este momento se empezó a presentar un hongo en la superficie. Después se produjo una especie de bacterias produciendo una pequeña ramificación, como podemos observar en la imagen, desde los granos de suelo hasta encontrar la superficie. ¿Qué significa eso? Que la ramificación de hongos se iba desplazando buscando hacia la luz, hacia la parte donde hay oxígeno, la parte donde está libre de gelatina. Los siguientes días la ramificación fue aumentando hasta que la gelatina quedó totalmente inconsistente. Cuando el hongo a medida que el hongo va creciendo, por la temperatura y por otros aspectos, la gelatina se va descongelando, va haciendo más líquida. Al terminar el experimento, observamos que queda un hongo que nace de los granos de tierra. Experimento número 2. Procedimiento. Se prepara la gelatina sin sabor, igual que en el anterior, se dejó un recipiente transparente y se dejó enfriar. Luego se recolectó las gotas de agua tomadas de una charca, como podemos observar en la imagen, y se procedió con un pedazo de copito a arrastrar la gota de agua en forma de zigzag por las diferentes superficies sobre la gelatina. Por encima de todo el recipiente y se dejó en un lugar fresco para tratar de que no fuera muy caluroso por la alta temperatura, no se fuera a derretir la gelatina. Este experimento fue realizado del 10 de abril al 18 de abril. La reacción después de este experimento. En el primer día no se observó ningún cambio, en el segundo día se empezó a pigmentar la gelatina, en el tercer día aparecieron pequeños cráteres de burbujas por toda la superficie. En el cuarto día apareció un hongo llamado Rhodoptula, generando una pigmentación muy pequeña a un costado del recipiente color rojo. A medida que pasaban los días, las burbujas seguían incrementando, como se puede ver en la imagen, su tamaño a la superficie, en la parte superficial del recipiente sin generar mal olor. Experimento número 3. Procedimiento. Se preparó la gelatina, igual que en los otros 2 casos, luego se recolectó un pedazo de cáscara de naranja contaminado por moho y se introdujo en el recipiente, como lo podemos ver en la imagen.
dejándolo en un lugar fresco. El experimento se realizó del 10 al 20 de abril. ¿Cuál fue la reacción? El primer día no tuvo ningún cambio. En el segundo día el moho siguió recubriendo la parte de la cáscara, completamente la superficie de la cáscara. En el quinto día se empezó a contaminar la gelatina, produciendo una pequeña inconsistencia. Ahí lo podemos observar muy claramente en la imagen. En el sexto y séptimo día había un grumo de moho en la parte superior de la cáscara y a su vez estaba empezando a volver líquida nuevamente la gelatina. En el octavo y noveno y décimo día la gelatina estaba volviendo a su estado líquido con un olor muy fuerte y como en los demás experimentos se produjo un hongo o levadura que ocasionó una ligera pigmentación roja llamada rhodotúrula. Ahí lo podemos observar claramente el crecimiento del hongo alrededor de la cáscara de naranja por toda la gelatina. Columna de Winogradsky, que es el cuarto experimento, la segunda fase de este trabajo. Procedimiento. Dentro de un recipiente transparente, en su fondo se deposita una mezcla de fango o lodo recolectado con tiras de papel periódico. ¿Qué se hizo? Se recolectó la muestra de fango de una posición de aguas negras, como observa en la imagen. Se hizo una mezcla homogénea donde se incluyeron las hojas secas y tira por periódico, quedando una capa compacta de lodo. Luego se agregó una puntilla de acero, como lo indicaba en la guía. Posteriormente se agregó agua de charca hasta que quedó casi lleno el frasco, como podemos observar en la imagen. Hasta quedar casi lleno el frasco, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Finalmente se procedió a tapar muy bien y se dejó un sitio donde recibía la luz solar. Este experimento se realizó por un periodo de un mes, donde se obtuvieron las siguientes observaciones. La reacción la vamos a explicar de acuerdo a las preguntas orientadoras de la guía. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Esto se presenta por el ácido sulfúrico liberado por las bacterias del suelo. Recordemos que el suelo recolectado es un suelo muy rico en bacterias, ya que es de aguas residuales, es un suelo altamente contaminado. ¿Por qué en la parte superior de la columna es verde? Este es un tipo de fitoplancton con cianobacterias fotosintéticas. Esta reacción se da por la luz solar que ha recibido la columna. ¿Cuál es la fase anaeróbica de la columna? En la parte inferior donde la cantidad de oxígeno es mínima. Si observamos, tenemos varias capas, que es el agua residual, el lodo. Entonces vamos a tener que en la parte de abajo la posibilidad de que haya oxígeno es muy poca. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Es la parte superior de una columna de agua, la cual puede contener abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. Recordamos que en la parte superior se dejaron 4 centímetros de aire, de oxígeno, y esa es la parte aerobia de nuestra columna de Winogradsky. ¿Cuál es la fase microaerofila de la columna? Es la zona entre agua y lodo, las zonas ricas en oxígeno y las zonas donde hay muy poco oxígeno dentro de la columna se denominan fase microaerofila. Es el punto medio, donde no hay ni mucho oxígeno ni tampoco ausencia de él. Es el punto medio entre esas dos fases. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido de dichos sistemas? Se debe a la presencia de sulfuro de oxígeno que se encuentra en la muestra de lodo y en la muestra de suelo que vemos ahí. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué permite entender dentro del ejercicio de ingeniería ambiental? Es una forma de demostrar el orden de los microorganismos en el suelo de acuerdo a sus requerimientos ambientales para su reproducción y crecimiento. Por medio de esta columna se puede similar la forma de crecimiento de las bacterias en una planta de tratamiento residual. Es muy importante estudiar estas bacterias, la forma en que se reproducen,
por medio de este instrumento que es casero. En cualquier parte lo podemos realizar, no tiene mayor dificultad para hacerlo. Entonces es una forma muy fácil de entender un poco sobre la microbiología ambiental. Muchas gracias. A continuación muestro algunas bibliografías que tuve en cuenta para la realización de mi trabajo. Hasta luego.